Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a María Carmen López Delgado, de Uva de Vida, quizás en una región, poco conocida en España como región vitivinícola, pero que ahora mismo al estar tan cerca de la capital, en Madrid, pues está ganando preeminencia, aunque no sigue sin ser muy conocida. Y aún así, el proyecto de Carmen, Luis y su familia, digamos que es bastante diferente a lo que nos podemos encontrar en el resto de Castilla-La Mancha, quizás salvando la excepción de la Bodega de las Estrellas, que ya lo estuvimos con nosotros hace unos capítulos. Pero bueno, el territorio es muy diferente y aunque sea la misma comunidad autónoma, estamos hablando de una distancia bastante significativa en coche. Igual unas 3 horas de diferencia y regiones históricamente pues muy diferentes. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis por allí? ¿Cómo está el tiempo? Bueno, pues gracias a Dios está lloviendo. Hoy ha llovido y bueno, es una alegría. Menos mal, porque este año estamos todos ya que desesperamos, porque yo aquí en Canarias cada vez que anuncian lluvia, no, la gente da palmadas, así que bueno, muy contentos también. Sí, es duro, sí. Pues nada, cuéntanos si quieres un poco. Yo desconozco el proyecto y quiero saber más de vosotros, cómo empezó. Sé que no te dedicaste al vino desde siempre, o sea que fue algo que vino después. Estos son proyectos que me suelen interesar porque ya es como las personas que cogen un trabajo, digamos, cuando llevan una vida haciendo algo y dicen, bueno, ahora voy a coger lo que verdaderamente me apasiona, ¿no? Y ahí es donde las cosas se hacen con el mayor amor, ¿no? Que la gente que lleva haciendo vino a veces 40 años y ya está harto de hacer vino. Este no es tu caso. Así que nada, cuéntanos un poco dónde estás y qué hacéis. Vale. Pues estamos en Santa Olalla, un pueblo pequeño de Toledo, a 80 kilómetros al sur de Madrid. Y bueno, yo soy hija de agricultores. Mi padre tenía vacas y tenía viña, olivo y tierras de cereal. Pero bueno, en mi casa nunca se hizo vino, se vendía la uva a la cooperativa, o sea que no tengo ninguna tradición. Yo he sido la primera generación que he hecho vino. Y bueno, pues realmente yo no he estudiado nada relacionado con esto. Yo estudié en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Artes Aplicadas, y luego ya después de tener mis 2 primeros hijos estudié cocina. O sea que realmente lo único que mis estudios son estos, no tienen nada que ver ni con la enología, ni agrónomos, ni nada. Y nuestra historia pues empieza porque mi madre nos convence para comprar una viña que había plantado mi abuelo y a ella le daba mucha pena vender esta viña a otra persona que no fuéramos nosotros. Y la verdad es que no lo veíamos nada claro, pero bueno, pues al final accedimos a comprar esta viña. Nos informamos en qué consistía modernizar un viñedo en esta zona, qué ayudas había, porque pues un poco mi madre lo que nos animaba era que lo modernizáramos y bueno, y si era luego muy complicado pues que lo vendiéramos, pero al menos que no lo quedáramos nosotros. Ahí empieza todo y bueno, pues cuando se supone que vamos a empezar todo este proyecto, pues aparece la enfermedad, me diagnostican un cáncer linfático y bueno, dejamos un poco todo parado y después del proceso ya al año de un poco pensar que estás un poco recuperado y retomar, pues empezamos con la única intención de plantar la viña desde cero, porque al final esta viña de mi abuelo la arrancamos, porque eso era lo que aconsejaban las ayudas. Y luego, pues,
Cuando leímos que no se debía plantar un viñedo donde había habido viñedo viejo, al menos antes de que pasaran 12 años, pues empezamos a buscar otra tierra para plantar desde cero la viña. Elegimos una uva pues muy minoritaria y por supuesto muy desconocida en esta zona, pero bueno, pues al leer que era una uva que mantenía mucho la acidez y en esta zona todos los vinos pues no hay apenas acidez, pues elegimos Graciano, pero nuestra única intención en un principio era vender la uva, hacer una uva sana, venderla y poco más, no nos planteábamos nada más. Y así empezó todo. Cuando pasó todo el proceso de la enfermedad y empiezo a ir al campo, pues mi búsqueda de todo era sobre todo pues de la vida y de las cosas vivas y lo que nos aconsejaban, cómo teníamos que cultivar y cómo se hacían las cosas, pues empieza que no nos cuadraba nada esto, ¿no? Y un poco, pues primero empezamos a hacer cultivo ecológico y así aparece un poco la biodinámica, ¿no? Y siempre yo, guiándome un poco por la intuición, pues veo que tengo que profundizar en ese tipo de agricultura. Y un poco así empieza todo, sin saber nada, absolutamente, sintiendo un poco por qué camino ir, por dónde no ir, equivocándonos 1000 veces y como al final vemos que era muy difícil vender la uva a un precio medianamente digno, pues decidimos, ya nos hemos tirado a la piscina y decidimos seguir adelante y aprendemos a hacer vino haciéndolo, preguntando a todos los compañeros y formándonos como podíamos por nuestra cuenta. Entonces, pues hacemos un vino pues donde dejamos que la uva fermente y simplemente y ya está. Y nuestro trabajo mayor es el cuidado con la viña. Entiendo además que, bueno, aquí has contado ya muchas cosas, ¿no? Pero entiendo además que es un territorio muy bueno para hacer viñedo. Me recuerda un poco a mi tierra, León, ¿no? Que es una zona donde igual puedes casi salvar el año con muy poco azufre o casi sin nada, ¿no? ¿Cómo Sí, es el nada. territorio y cómo es la viticultura en esta zona? ¿Cómo era la viña del abuelo y cómo es lo que os recomendaban y lo que al final acabasteis haciendo para entender un poco Mm. la poda, la viticultura, etcétera? Sí, bueno, aquí la viña de mi abuelo pues era en vaso y él lo único que hacía él era pues una mano de azufre y poco más. Nosotros nunca hemos utilizado azufre, ni cobre, ni prácticamente nada. Bueno, los preparados y nosotros sí que plantamos el viñedo en espaldera. Lo que nosotros no hacemos es lo tradicional de aquí, que es labrar la tierra y demás, pues nosotros trabajamos con las cubiertas. Es complicado, pero sí que estamos en un suelo con muchísima arcilla y sí que vamos viendo pues, que el suelo cada vez va cogiendo estructura y bueno, tenemos producciones pequeñitas, pero pues ahí vamos, sobre todo haciendo el trabajo de suelo principalmente y de que la viña no sea un monocultivo y de la biodiversidad y de todas estas cosas que yo creo que al final son necesarias. En nuestra zona, sobre todo, para mí, lo que veo más peligroso es estos suelos tan desnudos y tan expuestos al sol, pues nosotros intentamos protegerlos con las cubiertas y bueno, ese es nuestro trabajo. Y luego pues con los preparados biodinámicos, también investigando e intentando hacer nuestros propios preparados, además de los que ya se utilizan, pues hacer los nuestros, por ejemplo, pues uno con la hoja de la viña intentamos
hacer un fermentado con las hojas, zumo, miel, harina, y luego pues esto hacemos como pues una inoculación de microorganismos y los aplicamos cuando echamos un pimientos o un mariatún. Y bueno, pues hacemos la poda de respeto, poda verde, no despuntamos, no deshojamos nada, por supuesto, y poco más te puedo decir. O sea, la idea es una intervención muy poca, no deshojar y demás, entiendo, para proteger al racimo del sol, porque creo que Sí, sí, Toledo sí, tenéis una de las mayores insolaciones de España, si no me sí, equivoco, a lo bestia, ¿no? Sobre un suelo desprotegido, arcilloso. Mi sí. duda es cómo hacéis para trabajar con cubiertas en un territorio tan árido, ¿no? Porque casi no llueve, hay un sol brutal que puede ponerse a 45 o 50 grados en verano, ¿no? No sé cómo hacéis para mantener la acidez. Quiero decir, ¿cómo es la conexión viñedo-uva para mantener esa acidez y no pasarse de grados, ¿no? Con los vinos. Ya. Bueno, la acidez realmente nosotros la tenemos por el varietal del Graciano, porque el tempranillo, pues, lógicamente pierde la acidez rápidamente. Entonces, lo que hacemos en bodega, pues, utilizar esta acidez natural de la uva y hacemos dos gamas de vino, una que es 100% Graciano y otra que va Graciano y tempranillo. Y esa es la acidez que nosotros tenemos. La cubierta, pues en verano segamos un par de veces con una desbrozadora y, y poco más te puedo decir. Y a nivel de los preparados, bueno, ya sabes que hay mucho debate alrededor de la biodinámica, ¿no? Por ejemplo, islas aquí como, yo qué sé, La Gomera o La Palma, donde prácticamente no hubo vacas, ¿no? En La Palma sí que hay algo, pero bueno, Lanzarote, Fuerteventura, que se ve como un sinsentido, ¿no? Importar cuernos de Suiza para poner los cuernos allí enterrados y demás. En vuestro caso, ¿cómo habéis adaptado la biodinámica al contexto local, a nivel de abonos, de los preparados? ¿Cómo dais, cómo aplicáis? ¿Aplicáis por riego? ¿Aplicáis fumigando? ¿Cómo es vuestra forma de entender la biodinámica en viñedo y en bodega? Pues bueno, tenemos un aplicador por riego, no porque nos da miedo el tema de que se puedan atascar los goteros, porque no utilizamos nada para limpiar el gotero ni nada. Y entonces, pues nosotros tenemos un dinamizador y más o menos cada vez que hacemos una aplicación, pues podemos hacer 5 o 6 hectáreas. Nosotros trabajamos una parcela de 12, con lo cual, pues en un par de días aplicamos. El tema del compost y demás, pues nosotros lo hacemos con unos amigos que tienen una ganadería. Conseguimos muy poquita cantidad, pero bueno, nosotros vemos cómo están los animales y eso nos da una garantía. Luego ahí inoculamos los preparados y el abonado que se hace realmente pues es un poco buscando la parte astral del animal y en la biodinámica se basa mucho en esto, en aportar esa cualidad del animal, pero no en sí como un abono para conseguir muchísima fertilidad, sino para conseguir que las condiciones de la vida aparezcan y que cada vez pues tú veas que ese suelo está más vivo. Entonces, si el suelo está más vivo, al final nosotros vemos pues que no tenemos ningún problema de enfermedades en la viña, que los vinos son muy estables en bodega. Y luego en bodega lo único con lo que trabajamos es con el calendario. Pues tenemos en cuenta cuando vamos a hacer un trasiego, siempre en descendente, utilizar un día fruto, flor.
Eso básicamente. Y el calendario también, pues lo tenemos en cuenta en la poda. Pero bueno, entonces todo esto que sabe todo el mundo. Bueno, sabe todo el mundo Bueno, los que estáis en esto de la biodinámica. Y te iba a preguntar, a nivel de productividad, ¿cuántos litros y kilos estáis teniendo más o menos por año? la verdad que muy pocos. Estamos en torno a unos 3.000 kilos por hectárea. Mm. Es cierto, pues claro, que esta competencia de las cubiertas, no hay abonados convencionales, por así decirlo. Entonces, las producciones son muy bajas, pero de mucha calidad. Eso es lo más importante para poder trabajar luego en la bodega con un poco de tranquilidad. ¿Y cuántos años lleváis elaborando vino natural? O sea, me produce un poco de curiosidad esa transformación de querer vender la uva a empezar a hacer vino. No sé cómo aprendes, porque primero entiendo que la enfermedad a uno rápidamente le lleva a preocuparse más por lo ecológico, ¿no? No sé si fue tu Sí, caso o ya te venía de sí, sí. antes. Y claro, la biodinámica dices que va detrás de lo ecológico. Para mucha gente no. Para mucha gente lo ecológico es simplemente cambiar unos productos por otros, ¿no? Los productos sintéticos Mm. por los productos orgánicos. Pero al final la filosofía sigue siendo la misma, ¿no? De atacar cuando hay una enfermedad o prevenirla, etcétera, etcétera. Mientras que la biodinámica es otro modo de entender holísticamente la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso este aprendizaje y cómo llegaste al vino, no sé si natural o para ti no existía ese vocabulario, sino que era fermentar la uva y punto? ¿Cómo Mm. fue un poco ese proceso? Bueno, realmente nuestra historia era no sabes hacer vino y tampoco tienes medios económicos para pagar a un enólogo. Entonces, empezamos en 2012 y pues a través de un amigo que nos iba dando las pautas, cómo hacía él su vino, cómo le hacía su padre y pues era muy sencillo, pues dejas la uva hasta que acaba de fermentar con las pieles, después prensas, cuando ha hecho la maloláctica haces un trasiego, a los 2 meses haces otro trasiego y dejas el vino tranquilo. Los primeros años, pues claro, mucha incertidumbre y mucho miedo, ¿qué pasará? Analizabas el vino, pues el tiempo es el que nos va dando un poco la seguridad, entre comillas, pues dices, tenemos la añada 2012, tenemos botellas y están perfectamente. Entonces, para nosotros fue como, eh, no nos quedó otra que hacer el vino natural porque en ese momento ni nos planteamos contratar a un enólogo, vamos. Y, por supuesto, todo lo que iba apareciendo en nuestro camino no tenía nada que ver con la enología. Empezamos efectivamente buscando cambiar cosas en nuestra vida, buscando sobre todo la salud. Ves cómo se cultiva en ecológico, ves cuando empiezas a ver lo importante que son los alimentos vivos, cómo te nutren no solo tu cuerpo físico, sino tu manera de pensar y tu manera de decidir, de actuar. Es muy complejo, pero al final la biodinámica para mí es un camino de conocimiento interior y es toda esa parte espiritual que tú accedes a esta búsqueda, nosotros a través de la agricultura, pero todo está siempre, hay muchas puertas, puede ser la agricultura, puede ser la educación con la pedagogía Waldorf, puede ser la medicina antroposófica, puede ser las artes como la euritmia, o sea, hay muchos campos, pero al final todos llevan a lo mismo,
que nuestro trabajo nos haga encontrar el sentido de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué voy a dejar en el mundo? ¿Qué quiero enseñar a mis hijos? Y esa responsabilidad tan grande y a la vez ese regalo que te ofrece la viña, la tierra, cuando la cultivas desde el amor más profundo y el respeto y la honestidad hacia lo que es algo sagrado. Entonces, más allá de que se vea la biodinámica como algo esotérico o bueno, no quiero utilizar otros calificativos, es algo espiritual de la persona con la tierra en este caso. En cualquier caso, funciona a nivel de calidad de la uva y demás. Eso está ahí, los vinos son más estables, ¿no? Y además tiene un reconocimiento internacional, porque, bueno, aparte de la parte romántica, digamos, que tiene el vino, también tiene que ser un negocio, ¿no? Poder vivir de ello, ¿no? En vuestro caso, ¿no os daba miedo no utilizar sulfitos en ningún momento, no utilizar nada? Porque a ver, Demeter sí que permite utilizar productos, ¿no? Ya te dice, la certificación te dice, bueno, se puede utilizar esto y el objetivo es no utilizar nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo han utilizado muchas compañías a nivel mundial para coger el Demeter y decir, vale, se puede utilizar esto, pues utilizo justo, si me dejan 80 de sulfitos, pues pongo 80, ¿no? Y así estoy dentro del reglamento sin la filosofía, ¿no? Vosotros os habéis pasado al extremo ya de hacer vino natural directamente, ¿no? Sin pasar por lo que se puede, sino ir directamente al objetivo final. Y bueno, no sé muy bien por qué lo habéis hecho. Y también quería saber si habéis tenido algún traspiés, algún vino que hayáis hecho los primeros años, sobre todo, ¿no? ¿Cuántos años lleváis elaborando también en medio de la pregunta? Que no te lo he preguntado. El primer vino lo hicimos en 2012, o sea, llevamos poquito. Miedo, pues claro, por supuesto, todos los miedos, pero el mayor de los miedos, pues yo ya le llevaba encima y la viña lo único que me hizo fue ayudarme a olvidar un poquito este miedo con el que vives cada día cuando te detectan una enfermedad tan grave. Y cuando solo te interesa lo vivo y las cosas vivas, pues si yo me tomo todos los días mi vino, por supuesto que lo primero que quiero es vender algo muy vivo por la importancia que tiene el vino, el vino, cualquier alimento que nutra de verdad, pues te puede hacer cambiar tu forma de pensar. Y esto es muy importante, porque si nos alimentamos con productos de una agricultura viva y sana, pues podremos tomar decisiones más coherentes. Al final lo que buscamos es que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos sea coherente. Entonces, si estábamos haciendo una agricultura donde no utilizábamos ni azufre, donde la viña asomaba entre todas las hierbas que había y seguía sobreviviendo, ¿cómo se nos iba a ocurrir llegar a la bodega y hacer filtraciones o empezar a meter químicos? Era como estropear todo lo que traías del campo en el último momento y porque te daba miedo. Entonces, muchas veces me decía la gente, ¿a ti no te da miedo que se te estropee el vino? Y yo decía, claro que me da miedo, pero al final hago más analíticas al vino que a mí. Si se estropea el vino, pues se ha estropeado. La verdad es que no hemos tenido, no se nos ha estropeado ningún vino, no hemos tenido ningún accidente así, pero puede pasar, evidentemente. Muchas analíticas, ¿eh? Ya me imagino Sí, el los primeros miedo, años.
claro, el miedo a la volátil que sigue, que no para, y luego al final pues te das cuenta que esto que se dice defectos y tal, no buscamos, creo que cuando empezamos a hacer vino desde el corazón, no buscamos una perfección, ni buscamos premios, o sea, solo buscamos que el vino sea verdadero y sea capaz de transmitirlo a otra persona, que cuando lo beba, pues sienta esto. Hemos tenido alguna experiencia de tomarse el vino una persona en otro país y ponerse en contacto contigo porque ha sentido algo cuando se ha tomado el vino, y resulta que lo que ha sentido que había detrás era que esta persona también estudiaba un poco la corriente de la antroposofía. Entonces dices, jolín, como tu trabajo, al final esa impronta, tu mano, tu querer hacerlo así, se transmite en el vino o en cualquier alimento. Sí, al Pasa que quizá final. el vino tiene más matices y se expresa a lo mejor, o se amplifica todo esto que hay detrás, pero la verdad es que es un regalo y es alucinante. Sí, quizás en los otros alimentos no se expresa tanto esta variedad de nutrientes que puede ir ahí, ¿no? Y sin embargo, desde la ciencia seguimos empeñados en buscar esas diferencias de un modo objetivo y tal, cuando en realidad yo siempre lo digo, ¿no? Que es muy fácil distinguir un buen tomate en verano, en temporada, bien cosechado en un suelo vivo, cómo está de bueno la carne que tiene, ¿no? Y en cambio parece que con el vino solo la gente quiere beber Coca-Cola, ¿no? Es una cosa muy curiosa, como cuando un producto se envuelve en tanta palabrería y postureo y demás, la gente ahí pierde la capacidad de decir me gusta o no me gusta, ¿no? Cuando si desde niños hubiésemos tenido la capacidad de beber vino y luego beber vino convencional con aditivos, etcétera, etcétera, hubiésemos rápidamente distinguido que eso era un producto raro, que habrá gente que le guste más, como hay gente que le gusta más la Coca-Cola que otra cosa, pues ya está. Pero bueno, el tema es el oscurantismo en el que seguimos metidos a la hora de distinguirlo, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo fue la recepción del vino local? Es decir, la gente que hacía vino por allí, ¿cómo fue la situación? Porque no es un territorio donde hayan predominado cooperativas que puedan comprar la uva, ¿no? Es un territorio un Mm. poco periférico a nivel de viñedo y demás. Sí, bueno, realmente en el pueblo donde estamos no hay nadie que haga vino que, que nosotros conozcamos. Se vende todo a precios irrisorios, a cooperativa, mm, a los 4 grandes que hay en la zona, y se han ido arrancando todo el viñedo. Aquí apenas queda nada. Bueno, en el pueblo creo que quedan 2 viñas, o sea, unos primos míos, la nuestra y no sé, algún trocito así pequeño, pero se va perdiendo todo y es una pena porque al final es parte de la cultura que ahí se pierde. Y claro, la problemática que en el pueblo, sí, el vino está en algún bar, pero lo normal es, todo el vino que haya es convencional y, y hay poco, no hay apenas productos artesanos en los bares. Bueno, los bares españoles medios ya sabemos lo que son vino barato y producto de mala Mm, calidad. Entonces, ¿vosotros cómo hicisteis un poco a nivel de comercialización para empezar mm. sin haber estado en el rollo de la enología, sin tener colegas en ese ámbito? ¿Cómo hicisteis? ¿Fuisteis a, Claro, a ferias?
Sí, nosotros hicimos también, pues, las primeras añadas, pues, vinos con mucha estructura, vinos, pues, realmente lo que nos habían dicho y ni nos atrevíamos a descubar el vino si no había terminado la fermentación. Entonces hicimos vinos para para esperar mucho tiempo a beberlos, con mucho potencial de guarda. Pero claro, nosotros teníamos que empezar a vender porque fuimos gastando todos nuestros ahorros. En ese momento mi marido tenía un trabajo en una empresa familiar y bueno, gracias a que teníamos ese ingreso y nuestros ahorros, pero se iba gastando, se iba acabando y decíamos, tenemos que empezar a vender el vino. Entonces tuvimos un comienzo muy duro porque no era el perfil del vino que se vendía fácilmente. Entonces, bueno, pues no sabíamos muy poco por dónde, no sabíamos apenas por dónde tirar. Y así a la desesperada, pues leyendo el libro de Nicolas Joly, pues cuando leí que había una asociación de viticultores que se reunían entre ellos, hacían ferias y tal, pues decidimos enviar el vino nuestro, ponernos en contacto y decir que queríamos ir con ellos. Y bueno, pues les pareció que nuestro vino era verdadero, nos admitieron desde el primer momento y empezamos a hacer ferias con ellos y luego empezamos pues a introducirnos en todas las ferias donde veíamos que iban los compañeros y así poquito a poquito, pero realmente hasta el año pasado pues lo hemos ido pasando muy mal porque pues vendiendo todo fuera, otra parte del mundo, lo que supone todo esto de burocracia, de tiempo que necesitas para todo, de tiempo, dinero, a la vez tienes que hacer los trabajos del campo, de la bodega, de la oficina, de la casa. Y bueno, pero aquí estamos, la verdad, y pues muy agradecidos con una necesidad enorme de vivir en el campo, de vivir en la viña, de trabajarla solo nosotros, porque sientes que ahí está todo, que eso no puede estar en manos de nadie nada más que nuestras, porque luego el vino te lo demuestra, la viña te da el 100 por 1 y nuestra ilusión ahora pues es hacernos una casita allí y una nave y trabajar todo el día en el campo. O sea, ya vivir allí entre las viñas para poder Sí. hacer la vendimia nocturna, ¿no? Llega un momento como que para mí es vital, es una necesidad. Yo tuve muchas épocas pues con mis hijos pequeñitos que me iba al campo allí sola y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Y lloraba un montón porque no sabía y me ayudó a encontrarme un poco y a buscarme, a verme en la viña, a ser yo una proyección de la viña y la viña mía. Y la verdad es que es muy duro al principio cuando empiezas a trabajar en el campo, pero llega un momento en que ya cuando vienes del campo vienes mejor de lo que has sido y ya es una necesidad. Necesitas estar ahí y necesitas llegar a entender qué necesita ese trocito de tierra que tú hagas. Y cuando llegas a la bodega no tenemos tanta preocupación. Nos preocupa más cómo va a estar la viña este año que cómo van a estar los vinos en la bodega. Porque lo importante está ahí, está en el campo y lo importante está dentro de ti, en esa
en ese querer hacerlo bien. No quiere decir que lo hagas, pero quieres hacerlo bien y aprender siempre, y aprender y comunicarte y encontrarte ahí, en ese lugar. Creo que es una tendencia, cada vez veo más todos los productores de vino natural, ¿no? Que inicialmente haces más analíticas, vas más al lado científico. Inicialmente también estás más preocupado de la bodega y de todos los dires y diretes que hay alrededor de la bodega. Y luego cuando vas viendo, que a mí también me ha pasado, ¿no? Que metes el vino se hace, fermenta, lo metes en la barrica, lo metes en Linux, va a la botella, pasan 4 años, lo vuelves a catar y dices, pues, si no pasa absolutamente nada. Y te sorprende todos los miedos que tiene la gente, ¿no? Y en el fondo eso que dices tú, hay una conexión entre la inseguridad personal, es decir, lo que tú estás viviendo como persona, con cómo entiendes el campo. O sea, si entiendes el campo de un modo productivista, si entiendes el campo de un modo como la medicina alopática, ¿no? Que hay que tratarlo con ciertos medicamentos específicos para momentos específicos. Esa filosofía la vas a llevar a la bodega, ¿no? Y tampoco te va a dar tranquilidad echar sulfitos, ni te va a dar tranquilidad echar levaduras. Vas a mantener esa tensión, ¿no? En cambio, yo creo que ese es el punto en el que los vinos empiezan a estar buenos. En el punto en el que estás tú y ya dices, bueno, mira, estoy preocupado del viñedo del año que viene, no de los vinos que tengo en la bodega. Y hombre, también para eso es importante la tranquilidad de que se vendan, ¿no? Y ahí Sí. veo en este sentido que tal, os habéis movido más un poco en la línea biodinámica, ¿no? En el mundo del vino natural no entrasteis tanto porque digamos que os sentís más vinculados a Nicolás de Olía, a la Renaissance, Desapelación y tal. Pero bueno, en España tampoco hay mucho movimiento, ¿no? No sé tú cómo ves la biodinámica y vino en España a nivel de ferias, etcétera. No, en España prácticamente no hay ninguna feria enfocada con la biodinámica. No solo, nosotros también, no, también hemos estado en el movimiento de vinos naturales. Hemos intentado estar en todos los sitios donde estaban nuestros compañeros que hacían lo mismo que nosotros. Y sí que hemos estado en varias ferias, además de las de Nicolás. Y ahí estamos, seguimos estando, porque esa es otra de las cosas que tienes que cuadrar en tu agenda todos los años, aunque estés con la poda o con lo que toca, pero tienes que ir a las ferias porque, claro, tienes que vender. Pero creo que también poco a poco cuando eres firme cuando tienes claro lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo, pues poco a poco se va vendiendo mejor. Al principio también tienes miedo, empiezas a vender en un sitio y dices, bueno, y volverán a pedir o te piden solo porque es una novedad y a lo mejor no vuelven a pedir, pero sí que vamos viendo que cada vez es más estable y bueno, de momento estamos aquí y en nuestra casa no entra ningún ingreso que no sea de vender el vino. Mi marido ya hace 2 años está al 100%, mi hija lleva un año y, y de momento estamos aquí y con ilusión de seguir, seguir Bueno, aquí. ahí te quedan 3 hijos más por incorporar a la bodega. Sí, sí, sí. Sí, sí, somos buen equipo. Y hablando de Bueno, la todos bodega, ayudan todos en hombre, vendimia, en claro, bodega, todos los etiquetados y todos son los chicos y nosotros. yo os Y imagino ahí en equipo, manual, todo. Y hablando de la bodega, un poco, ¿cómo es la elaboración? Es decir, ¿qué es lo que ve un gato pasar por el medio de sí, de la mi pantalla? gatillo, sí. Pues, pues muy sencillas, ya te digo, las elaboraciones. Hacemos un vino
Hacemos un poquito de vino ancestral, bueno, también porque a los chicos les gusta mucho. Este año se ha encargado mi hija de hacer ese vino. Andrea, que tampoco ha estudiado enología ni nada, y ella ya está, pues igual, en la línea. Ha hecho un vino ancestral, luego hacemos un tinto ligero, biográfico, que es como el vino base, donde ahí ponemos un poquito de cada uva para equilibrar y no le maceramos mucho, le dejamos 7 días, prensamos y en hinos y luego a la botella. Lo que tenemos en barrica ya vamos decidiendo un poco ir a vinos oxidativos y buscando esta línea de los vinos rancios, que vemos que cada vez se está valorando y buscando más, y también quizá para la zona, que al final un año sí, un año no, pues los vinos tienen grado alto porque hay muchísimas horas de sol y por mucho que quieras adelantar la vendimia, pues no, pues te encuentras con vinos de 15 grados y 14 muchos años, ¿no? Y, y esos son los vinos que hacemos. Hacemos un palé de zumo de uva, que es espectacular de rico, y un poquito de aceite. Y bueno, nuestra idea de también, si podemos en un futuro, no solo quedarnos con el vino, pues hacer más aceite y vivir de la agricultura, o sea, irnos a un concepto de, pues eso, de tener una pequeña granja y vivir en la granja. Ahí falta para cerrar el círculo los animales, ¿no? Sí, 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 muy importantes. Lo que pasa es que los animales son una responsabilidad muy grande y, y tienes que poder ocuparte de ellos y vivir allí, pero son fundamentales porque elevan todos los reinos se equilibran unos a otros y se necesitan. Entonces el reino animal está entre medias del hombre y de la planta. Bueno, llegar a meter unas ovejitas por allí y poder hacer unos quesos, tener vuestra leche. Gallinas. Claro. ¿Y os habéis planteado plantar uva blanca para tener algo más de variedad? Uy, por ahí se oye, sí, pero yo creo que eso ya les corresponde más a nuestros hijos que a nosotros. Porque tú piensas, trabajar 12 hectáreas para nosotros 3 solos, atendiendo todo lo demás, es mucho trabajo. Y plantar, y también tienes que saber tu límite. Cuando somos pequeños podemos abarcar lo que podemos abarcar. Sí, ojalá tuviésemos uva blanca, pero hoy por hoy no la tenemos. Pero sí, sí nos gustaría, pero de momento no lo veo. Todo llegará y que los hijos continúen con la tarea. Bueno, para ir cerrando, Carmen, te quería preguntar si vosotros bebéis vino, qué vino bebéis todos los días, cómo bebéis comiendo, catáis, qué vinos os gustan. Cuéntame. Pues la verdad que bebemos todos los días. Y es más, el día que vamos al campo también nos llevamos vino. Comemos con vino, cenamos con vino y muchas veces casi que a mis hijos les obligo a que tomen vino cuando comemos. Si alguno no quiere, digo, no, no, tenéis que tomar vino. Tomamos mucho vino nuestro, la verdad, y mucho vino también de cuando vamos a las ferias, que cambiamos con los compañeros. Y luego es un gustazo en casa tomarte el vino que has cambiado de las otras personas, porque es verdad que te tomas un trocito del trabajo que hay detrás de cada uno. Y bueno, no somos grandes catadores, sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero tampoco estamos obsesionados
con catar y catar. No, bebemos. Más que catar, bebemos. Bueno, eso yo hace mucho ya que no cato. Realmente, cuando de verdad te gusta el vino, no estás a catar, ¿no? Si a ti te Sí. gusta algo, no te dedicas a la observación y a catarlo y tal, sino que lo bebes con ganas. Mm, Yo no me imagino una comida sin vino, lo paso muy mal. Y, y no me imagino una comida catando vinos. O sea, no me gusta comer mm. con 7, 8 vinos y probar uno de otro, no, porque me pierdo el Sí, regocijo sí, de maridar con el vino que me estoy tomando. Y además, si me regalan un vino, me gusta tomármelo durante 6 comidas, 5 comidas, las que dure, sí, ir abriéndolo, ir viendo cómo está, ¿no? Y creo que ese postureo también del vino nos está quitando muchos consumidores, ¿no? Yo creo que hay que hacer vinos para beber, que sean factibles de beber y no acabar mareado la comida. Y sí, ese es un poco el camino, ¿no? Y ser más normales en la descripción de sí, los sí, sí, vinos. sí. Sí, sí. Reclamar el vino como alimento, como parte de la dieta, como lo que era, un complemento en la dieta, igual que el pan. Y, y ya está. Un producto fermentado, además, que la dieta Exacto, sí, mediterránea muchas veces nos olvidamos que si la gente vivía tanto era porque la mayor parte de alimentos eran fermentados, ¿no? El chorizo, el salchichón, el jamón, el vino, las aceitunas, los pepinillos, el pan de masa madre. O sea, prácticamente más de la mitad, el vinagre, más de la mitad de la alimentación diaria era fermentada, incluso las anchoas y todos estos productos salados, quitando los potajes, prácticamente el resto sí. era fermentado porque era el único modo de conservarlo, ¿no? Y al haber eliminado esta parte de la alimentación, estamos en problemas, ¿no? A la gente lo quiere tomar en pastillas probióticas, pero nunca va a ser lo mismo. Y muy interesante cuando no solo tomar los fermentados, sino empezar a trabajar con los fermentados en el campo, Mm. porque mm, toda esta falta de vida que hay en el suelo, si empezamos a hacer nuestros propios fermentados y aplicarlos en el suelo, yo creo, intuyo que por ahí es muy interesante trabajar todo el tema de los fermentados. No te oigo. Eso habría que hacer estudios y ver qué es lo que aportan al suelo, ¿no? Y porque seguro que evidentemente lo transforman. Pero bueno, eso es un camino largo por andar y es evidente que funciona. Las plantas lo notan, vamos. Eso hay que verlo. Sí, Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerte digitalmente. A ver si nos podemos ver en persona en algún momento. Y estáis un invitados por placer. aquí, toda la familia. Y nada, Sí, sí, espero un poder veros placer. pronto y cataros pronto. A ver si, ya sé que no distribuís por Canarias, pero bueno, intentaré hacerme llegar algo por aquí. Eso, búscanos un contacto y te enviamos. Y un placer, sí, a ver si nos conocemos. Perfecto, Carmen. Pues nada, muchísimas Muchas gracias. gracias. Un saludo. Un saludo, adiós.